Radio Estrella del Mar presenta Demos vuelta a la página, con la conducción de la periodista María Paulina Correa. Porque leer es entretenido, leamos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo programa a la hora de la sobremesa en Radio Estrella del Mar. Este es un programa en que ustedes y yo iniciaremos una aventura juntos. La aventura de tomarle el gusto a los libros. Libros serios y no tan serios. Libros para todos los gustos y de todos los géneros. Libros de aventuras, de humor, terror, romance, tragedia, historia, manualidades, autoayuda e incluso cómics y libros de cocina, a fin de que cada uno al final de un ciclo de 32 capítulos que comienza hoy, encuentre que dar vuelta a la página sí es entretenido. Y es que la lectura posee muchos y variados beneficios. Despierta nuestra imaginación, desarrolla la concentración, enriquece el vocabulario y la ortografía, nos abre las puertas al conocimiento, a la reflexión, a la creatividad, a las emociones, y a trasladarnos a mundos ficticios y no ficticios donde podemos quizá conocer historias y personajes que pueden llegar a convertirse en entrañables amigos nuestros. ¿Qué piensa de leer nuestra amiga Viviana Arce, artesana en madera? Ayuda harto a la comprensión lectora, ayuda a la comunicación, porque la gente ahora no se comunica porque uno dice algo y la otra persona no lo entiende porque no tiene comprensión lectora. El libro te abre la mente, te ayuda a entender las cosas como realmente te las están diciendo. O sea, no hay segundas lecturas, qué sé yo. Ayuda mucho a la comunicación interpersonal, a las relaciones humanas. ¿Y qué nos dice Paula Castillo, estudiante de enseñanza media de ANCUD? Encuentro que te transporta, al fin y al cabo estás en un lugar pero estás viviendo otras cosas. Como que te vais tanto en los libros que al fin y al cabo ya no estáis pendientes de lo que está pasando a tu alrededor, sino que el libro te lleva a donde se crea la historia. Lo que está pasando en el libro tú lo sientes. Y eso es genial, las sensaciones que te provoca son geniales. Les cuento que Demos vuelta a la página lo grabaré en parte en Santiago, que es donde resido, y en parte en Chiloé. Pero las entrevistas en terreno trataré de hacerlas también en Palena y Melinca para que auditores de todos los lugares donde se escucha Radio Estrella del Mar puedan participar en el programa. ¿De qué manera? Ahora les detallo cómo va a estar estructurado Demos vuelta a la página. Por supuesto que tendremos entrevistas y reportajes, pero además microespacios en que personas vinculadas al mundo artístico, cultural y social, y ustedes mismos como público, podrán hablar de aquellas obras que los han marcado o que les han gustado mucho y las recomiendan al resto del público, tal como lo hace Ricardo Tamayo de la librería El Gran Pez de ANCUD. Una recomendación del libro. Temática chilota, los dichos y decires del habla insular, de Esteban Barruel, un chilote nacido y criado, como le gusta decir a él, que hizo una recopilación de todos los dichos y frases que solamente se usan en esta zona, solamente se usan en Chiloé. Entonces, si uno quiere saber, por ejemplo, qué quiere decir, por qué no lo recogerá Dios, murió con todas las colores, se largó de alto arriba, se armó una tripulina, todas esas frases que a veces uno escucha acá y queda colgado, no entiende absolutamente nada, acá está la definición y un listado tremendo de los dichos del habla insular, como dice el autor, don Esteban Barruel. Una autoedición y un libro muy, muy entretenido, ¿no? Como para entender cómo hablamos los chilotes. Tendremos también la microcápsula Yo también escribo, para la cual desde ya los dejo cordialmente invitados para que nos envíen sus poemas, cuentos y anécdotas en no más de una página. Pueden hacerlo al mail demosvueltalapagina@gmail.com. Otra instancia de comunicación entre ustedes y yo será el sitio web del programa www.demosvueltalapagina.cl, al que podrán ingresar directamente o a través de la página web de Radio Estrella del Mar. Por otra parte, tendremos sugerencias de lecturas para niños y jóvenes a cargo de la youtuber Pía Fuentes, que tiene más de 7.000 seguidores en su canal de YouTube de libros y otras adicciones. Y para que se entretengan mucho y echen a volar la imaginación, en cada capítulo emitiremos un audiocuento grabado al estilo del radioteatro, es decir, con dramatizaciones, música y efectos sonoros. Tendremos relatos de grandes escritores de la literatura clásica universal, como Edgar Allan Poe,
Arthur Conan Doyle, Charles Dickens y para los más pequeñitos de la casa, cuentos de Oscar Wilde o Hans Christian Andersen. Por supuesto que habrá también autores chilenos como Baldomero Lillo, Luis Durán y Óscar Castro, entre otros. Y por supuesto tendremos también concursos y regalos. Como pueden apreciar, en Demos Vuelta a la Página iniciaremos juntos, ustedes y yo, toda una aventura. La aventura de encantarnos o reencantarnos con los libros. Los invito ahora a un momento poético para dar paso después a la primera de nuestras entrevistas en el estudio. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía, joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero. Luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Nada. Carlos Pessoa Vélez, chileno. Es muy importante en este primer capítulo de Demos Vuelta a la Página tener un panorama del comportamiento lector de los chilenos. Y bueno, tenemos en el estudio acá, en el estudio de Santiago, porque recuerden que Demos Vuelta a la Página se graba en Santiago y en Chiloé. Tenemos en el estudio a dos personas, pero ya que no pueden ser más especialistas en el tema. Una es Paula Larraín. Bienvenida, Paula. Secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Y la otra invitada es Melanie Ávila, encargada programática del Plan Nacional de Lectura. Bienvenidas a Demos Vuelta a la Página. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Y felicitaciones por el programa, además. Sí, no, y un programa que además ha podido llevarse a cabo gracias al financiamiento del Fondo Nacional del Libro y la Lectura. Así que estamos... sí. Estupendo. Paula, Melanie, me gustaría partir primero con una pregunta básica, yo creo. ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué el Estado chileno al menos se está haciendo cargo de fomentar la lectura en el país? Bueno, nosotros partimos de la base y creemos que la lectura de partida es una práctica que debiese estar presente en todo el proceso desde el inicio de nuestras vidas, desde cuando las guaguas están en la guata de las mamás hasta cuando uno ya es viejito y está a punto de ¿cómo se llama?, de llegar al final, porque creemos que la lectura es un derecho en primera instancia, es una instancia no solo de poder apoyar y de tener un espacio de entretención que ya es válido como fin en sí mismo, sino que creemos que es efectivamente una herramienta y un espacio en el cual uno se puede formar, en el cual uno puede entenderse mejor a uno mismo y también poder relacionarse mejor con los otros. Creemos que es una forma también de ejercer ciudadanía, de poder dar cuenta y de entender nuestra historia, de plantearse de nuevos desafíos y por lo tanto es un elemento que nosotros hemos querido potenciar y se ha realizado desde este gobierno con el lanzamiento de una política nacional de la lectura y el libro, con un periodo 2015-2020, cuyo principal ámbito es la lectura, y su bajada es el Plan Nacional de la Lectura, que también tiene el mismo periodo de ejecución 2015-2020, en el entendido de que esta promoción y fomento de la lectura tiene que trascender, y no solo hemos tenido en este proceso a nuestros
aliados naturales, que es, por ejemplo, Mineduc o DIVAM, sino que se incorporan nuevos actores en esta articulación, como el Ministerio de Desarrollo Social, como el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda, con distintos programas que buscan trabajar además en paralelo y muy fuertemente con la ciudadanía. Esta política nacional de la lectura y el libro se construyó de manera participativa con 700 actores a nivel nacional, sistematizó todas las necesidades y demandas que se recogieron a nivel nacional, se acordaron con las distintas instituciones, y lo inédito es que se ha desarrollado su proceso de implementación y seguimiento de manera participativa. En la actualidad, a 2 años ya de implementación de esta política, tenemos más de 180 actores activos que periódicamente nos reunimos con representantes tanto de las 10 instituciones públicas que están comprometidas en el trabajo de esta política, como representantes de la sociedad civil, para llevar a cabo este proceso de implementación. Tenemos hasta la fecha un 41% de medidas instaladas de las 87 que conforman esta política, y tenemos el gran desafío de tratar de llegar este año a un 70% de medidas instaladas, porque creemos firmemente que esta política, para que se conforme, efectivamente se impulse desde un gobierno, pero se conforme como una política de Estado, debemos dejar en el fondo ya un camino bien pavimentado para el trabajo que va a seguir posterior a este gobierno. Así que estamos muy contentos con esa participación, con ese trabajo que ha sido arduo desde las regiones, desde las distintas instituciones, y velando, como les decía, por facilitar y de verdad asegurar la lectura como un derecho. Ese 41% son medidas que ya se están implementando, digamos, medidas implementadas que están en pleno desarrollo. Absolutamente. Mira, de las 87 medidas, 75 ya están siendo trabajadas, y 41% están instaladas. ¿Por qué nosotros hablamos de instaladas y no de cumplidas? Porque entendemos este proceso como un proceso continuo, en el cual muchos de los proyectos que ahora se están desarrollando no queremos que terminen en el 2020, sino que se sigan potenciando, que en el fondo, cuando se genere una nueva política, tenga desde esos mismos proyectos quizás nuevos desafíos a abordar en función de los cambios que existen en el ecosistema del libro y la lectura. En este mismo proceso, obviamente que van surgiendo nuevos desafíos, y por lo tanto también en el trabajo que estamos llevando de seguimiento y implementación, estamos teniendo una agenda complementaria, y los elementos que no fueron incorporados en esta política puedan ser también, ya sirvan como insumos para ser incorporados en la próxima, y también determinadas medidas y acciones, en el fondo, que ya están siendo instaladas, puedan también tener su continuidad. Del trabajo de estas 41% de medidas instaladas que les comento, se ha traducido en acciones, en 150 acciones, porque la política establece un marco regulador, por decirlo de alguna manera, articulador, y tenemos que ir velando que efectivamente después estas orientaciones se traduzcan en acciones concretas que también la misma ciudadanía pueda presenciar, velar y participar. ¿Qué acciones, por ejemplo? Mira, múltiples. Te puedo ir comentando en algunos ámbitos. Por ejemplo, en el programa hay uno de los ámbitos de la política es, por ejemplo, la internacionalización del libro y la lectura. Y con ese trabajo, por ejemplo, la presencia que hemos tenido en 6 ferias, ya tenemos un calendario estable de participación en las 6 ferias más importantes de la región y las 2 internacionales más importantes, que es Frankfurt y Bolonia. Y también estamos participando en Buenos Aires, Bogotá, Lima y Guadalajara. El trabajo que se ha llevado a cabo ha sido muy articulado con las otras instituciones que también participaban de feria, como ProChile y DIRAC, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y además en alianza con las 4 asociaciones existentes, en el fondo, gremiales del libro. Entonces, ese trabajo articulado nos ha permitido tener una presencia que ha sido reconocida, valorada y también muy referencial en la región completa. En la región me refiero a Latinoamérica también. Vamos desde ese plano, o puedo también mencionar ejemplos como el programa de bibliotecas de aula que lidera Mineduc, donde en el fondo con colecciones
muy cuidadas y con un trabajo de capacitación profundo, se está también permitiendo el acceso desde la primera infancia a material de excelente calidad, por ejemplo. O el trabajo que se ha desarrollado, por ejemplo, por medio de la Biblioteca Pública Digital, que ha permitido que en un año, el año pasado que se generó la aplicación para que en el fondo uno pueda leer desde el teléfono, sus usuarios aumentaron en 700%. Esto nos ha permitido en el fondo que se llegue a lectores que muchas veces o pueden estar quizás lejos de una biblioteca pública o tienen otros servicios móviles de bibliotecas pero que son menos continuos, y acá esta herramienta que está ahí y que está disponible se está usando también para facilitar y acceder a la lectura. Hay 3 ejemplos, pero podríamos nombrar hartos más también. En lo concreto, ¿qué programas? ¿De qué programas podemos hablar que se están implementando, sobre todo en la región de los lagos, la región de Aysén, donde este programa llega como bien fuerte? Bueno, podemos contarles que de la política, la bajada principal es a través del Plan Nacional de la Lectura. Somos un programa que trabajamos en todas las regiones del país. Se descentralizan los recursos para que haya decisión política desde las regiones de cómo abarcar mejor y de cómo dar acceso a la lectura a su población, porque son quienes conocen mejor el territorio, el espacio, la gente y los materiales que tienen a disposición. En base a eso hay un programa que se llama Diálogo en Movimiento, que abarca un público al que nos había costado mucho alcanzar, que es el público juvenil, estudiantes de enseñanza media, que se replica en todas las regiones y que en Aysén ha sido un éxito. Este programa comenzó con 4 visitas de autores a diferentes espacios hace unos 3 años atrás y que hoy ya alcanza más de 150 encuentros con autores nacionales e internacionales a nivel nacional. Y locales también. Y locales, sí, también, que eso es muy importante, que a través de la plataforma del concurso del Fondo del Libro también se generan nuevos autores nacionales y que también han podido ser invitados a esta iniciativa. Les cuento un poquito del programa, sí, Diálogo en Movimiento. Es un programa que implica un mes de trabajo, donde el Consejo Nacional de la Cultura en esta oportunidad entrega ejemplares a un grupo de estudiantes, un curso de enseñanza media, le entrega ejemplares de un autor, sea nacional, internacional, local, y hay un proceso de mediación de por medio de un mes, en donde el docente o un mediador externo hace un trabajo con ellos, leen la obra, trabajan acerca de la información que tengan del autor y se preparan para la futura visita de este autor. Y luego después del mes, llega esta famosa instancia que los chicos esperan muy ansiosos porque el autor, entre tanto, les mandó una carta para que se prepararan, ellos se la respondieron. Qué entretenido. Es un proceso bien entretenido para los jóvenes, hasta que llega el encuentro, que dura aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, a veces hemos estado hasta 2 horas, según el tipo de conversación que se arma, y se dialoga. Eso es lo que se hace en el fondo, por eso el título del programa. Se dialogan el autor con los jóvenes le preguntan mucho más allá de por qué le pusiste ese título al libro, sino que acá hay preguntas mucho más intensas porque hay un proceso de mediación de por medio. Entonces este programa nos ha permitido llegar a un grupo en específico, al grupo juvenil en educación media. Este año se está lanzando un proyecto piloto que se llama Diálogo en Movimiento Universitarios, porque queremos... Es difícil para los docentes también a veces instalarles esta práctica porque ellos tienen una sobrecarga muy grande también laboral, por lo que uno dice, oye, hagan este programa, implementenlo en la región, en este colegio, y a veces tienen mucho ánimo pero pocas posibilidades. Y poca experiencia también en el hecho de que el autor venga, genera un estrés previo y todo. Entonces esto ha sido un proceso en donde los docentes han aprendido también a ser mediadores de lectura no evaluada, sino que por el placer simple de conversar, de aprender algo del otro, de aprender juntos acerca de cómo podemos leer de diferentes formas. Y este año se implementa Diálogos Universitarios, en donde vamos a trabajar con jóvenes, pero jóvenes que están estudiando pedagogía del lenguaje, para brindarles la oportunidad de que antes de ser docentes tengan esta brillante oportunidad de tener un encuentro con un autor y sepan la importancia y sepan cómo puede marcar sus vidas. De modo que cuando estén trabajando como docentes puedan vislumbrar, querer esta posibilidad también para sus estudiantes. Oye, lo encuentro un programa, pero precioso. Sí, y se replica en todas las regiones y en los lagos, en Aysén, y se trabaja preferentemente porque en la región de Aysén está el CECREA, es un centro de creación, en donde los estudiantes pueden ir y hay biblioteca, hay un espacio de música, hay un espacio audiovisual, y en ese espacio se trabaja este encuentro.
Ya, los estudiantes acceden a este programa a través de SECREA, o sea, tienen que ir a un centro SECREA, Es ¿o una no? no Sí. necesariamente, No. solo que en esta región se busca Ya. potenciar ese espacio para que los jóvenes encuentren un lugar donde tengan cosas en común, donde puedan trabajar, a veces para salir un poco del establecimiento, porque a lo mejor a veces la lectura se les vuelve un poco tediosa estando en la misma escuela, en la misma aula, sino que se va a este centro especialmente, o puede ser el centro cultural, hay diferentes instancias, sino que es un poco para que puedan leer de una manera más tranquila, conversar, y se dé un diálogo mucho más externo que lo del colegio. Por ejemplo, yo estuve presente en uno en particular con Alejandra Costamaña, en donde el colegio estaba preparado desde la reja hasta la sala de clase para recibirla. Había una obra de teatro, había niños bailando. Era un hito tener la presencia de una autora nacional, destacada a nivel internacional, en el establecimiento. Y eso parte también genera en los estudiantes una intención de leer y de reinterpretar obras y darle su propio sentido a la obra. Hoy me parece pero genial este proyecto. Y para los niños chicos, ¿qué hay para los, no sé, por los Bueno, niños para los de niños más párvulo, pequeños, los básicos? principalmente Mineduc trabaja con ellos, como contaba Paula, en las bibliotecas de aula. Este es un espacio en donde los estudiantes desde primera infancia pueden tener acceso a libros de lujo, de calidad, lo más entretenido que van a poder encontrar, libros, álbumes. Y es un espacio que se entrega a todos los establecimientos municipales del país. Así que en eso están cubiertos. Sí. Y en materia como de lectura inclusiva, ¿qué me pueden contar? Bueno, considerando en el fondo que Chile es parte del Tratado de Marrakech que busca potenciar en el fondo la inclusión. ¿Qué es el Tratado de Marrakech? Sí, porque es un tratado en el fondo que adhieren varios países buscando en el fondo generar estrategias y acciones concretas que permitan la inclusión. Y en ese marco, desde la convocatoria del año pasado del concurso, que a todo esto en el fondo está abierto, en ese concurso se crearon nuevas modalidades que permitieran en el fondo presentar proyectos que buscaran la inclusión, como el mejoramiento o habilitación de espacios de lectura inclusivos y que pueden ser, por un lado, en bibliotecas y espacios como de lectura convencionales, pero también en otros espacios no convencionales. Por ejemplo, si hay un centro que atiende a niños autistas, por ejemplo, y no tienen su biblioteca especializada, podrían tener ese espacio ahí potenciando, o sea, presentándose a este fondo. También hay otra modalidad que busca el apoyar el desarrollo de colecciones inclusivas, que no tienen por qué necesariamente ser solo con libros inclusivos. Hay muchos libros que sí pueden ser leídos en el fondo por gente que presenta alguna discapacidad y no necesariamente fueron creados específicamente para eso. O sea, se pueden desarrollar colecciones como les digo, con estos dos tipos de material. Por otro lado, también en el fondo hay toda una modalidad que busca apoyar ediciones inclusivas también, en el fondo. Y ahí estamos hablando también de audiolibros, estamos hablando de libros, por ejemplo, con letra grande para gente que puede tener una discapacidad visual, no total ceguera, pero una discapacidad visual, o adultos mayores. También nuestra población sabemos que en el fondo es un país que está envejeciendo, y entonces por eso esta responsabilidad que tenemos grande es desde la JUAR, que se entrega en primera instancia cuando los niños nacen, y que tengan dentro de sus regalos en el fondo un libro, pero también en el fondo que se acompañe en procesos hasta el final, y que tú puedas o acceder a la lectura por un audiolibro o también con un libro con letra en el fondo más grande. O, por ejemplo, espacios como el que acaba de lanzar la Biblioteca de Santiago con la Sala Más 60. Y ahí también hay algo que relevar muchísimo, y que ha tenido como tónica también este trabajo de la política y también en las regiones, el trabajo del plan, que es trabajar con la ciudadanía, escuchar en el fondo y ver cómo articuladamente se van relevando. O sea, la Biblioteca de Santiago es el espacio de Más 60, escuchó y recogió cuáles querían que fueran las colecciones, qué querían de ese espacio, y desde esos insumos también se hizo una propuesta, y ahora hay un espacio especial para ese público. Sí. Bueno, acá demos vuelta a la página. Vamos a tener en cada capítulo una sección de audiocuentos. Fantástico. Ya, en una visita reciente que hice a Chiloé, entrevistando gente de la calle,
me encontré con varias personas que no leen porque no ven bien. Claro, Sí. tienen problemas y sí les gustaría como escuchar que alguien les cuente un cuento. supuesto. Entonces, a toda esa gente yo las invito a seguir Demos Vuelta a la Página, porque en cada capítulo va a haber un audiocuento. La página del Plan Nacional de la Lectura recogió muchas de estas iniciativas descritas. Estamos también, en el fondo, está facultado un espacio para que también iniciativas de fomento de la lectura y escritura puedan ser incorporadas a esta misma página, para que efectivamente sea un repositorio y que uno pueda investigar qué es lo que está pasando a nivel nacional y a nivel regional con el tema de acceso a la lectura. O sea, cualquiera que quiere saber acerca de los programas que se están implementando para fomentar la lectura, entonces pueden acceder a la página. Sí, plandelectura.gov.cl. Esa es la página. Esa Esa es la página del plan de la lectura, y bueno, de ahí pueden linkear tanto a la página de los concursos, de los fondos concursables, o a la de la política. Hay un banner ahí que los va a guiar al lugar en donde quieran ir. En relación a los otros países de la región, de América Latina, ¿en qué situación está Chile, digamos? ¿Leemos más que los otros países? ¿Leemos menos? Mira, justamente ahora, y estamos muy, muy, muy contentos de poder, el 25 y 26 de julio, poder reactivar Red Planes, que es el espacio de coordinación que se tenía de los distintos coordinadores de planes nacionales de la lectura. Eso es un programa que se originó y impulsó CERLALC, y que en el fondo había estado medio dormido estos últimos años. Sí. Y nosotros quisimos aprovechar el que el ministro de Cultura, Ernesto Tone, es presidente este año de CERLALC, poder aprovechar esa instancia y como podéis poder relevar y reactivar ese trabajo con Red Planes. Nosotros, y tuvimos una reunión hace poco para coordinar también este y otros temas con CERLALC, estamos en muchos ámbitos siendo también una referencia, o sea, el trabajo que se ha hecho de ya contar con una política nacional de la lectura y el libro, un trabajo articulado con todos estos actores y la sociedad civil. Por otra parte, tener esta bajada principal a través de un plan nacional de la lectura, y que no les habíamos contado, pero que también estamos muy contentos del desarrollo de generar planes regionales de lectura. Eso es inédito en la región, y eso está siendo un referente y estamos siendo un modelo en el fondo a seguir, y eso tiene una doble responsabilidad. Por un lado, los mismos desafíos que tiene llevar a cabo, como les digo, el desarrollo de estos planes regionales, el llegar a cabo también el desarrollo de esta política tan participativa, tiene los desafíos propios de estos mismos procesos, pero además la responsabilidad que nos están mirando otros para el desarrollo de políticas públicas y para el desarrollo, en el fondo, de planes regionales también y nacionales de lectura. Y en relación a los recursos, ya están disponibles las bases de los fondos de cultura para todos aquellos creadores, gestores culturales que quieren hacer proyectos en el área del libro y la lectura. ¿Qué llamado le pueden hacer, digamos? Sí, mira, las bases en el fondo ya se subieron el 16 de mayo, están desde el 16 de mayo están publicadas para revisión. Y la idea es que se abren el 31 de mayo, se pueden empezar para postularse hasta el 13 de julio. Claro. Este periodo inicial, que es como de revisión, busca justamente descomprimir un poco, y ahí es un llamado también a que se aproveche esta instancia y este espacio de revisión de las bases, que las consultas se hagan con tiempo, porque en la medida, en el fondo, que se puedan ir previendo y resolviendo esas dudas, se va a facilitar también el proceso de postulación para todos, y se va a poder responder a tiempo también. Sí, ¿hay alguna novedad en el tema de las bases? ¿Alguna línea de concurso nueva? Sí, o sea, queremos destacar el potenciar proyectos que apelen y profundicen el trabajo de interculturalidad. Y ahí desde ese lugar hay dos submodalidades. Uno, proyectos en el Fondo de Fomento de la Lectura y Escritura con pueblos originarios y también con comunidades migrantes.
Creemos que en el fondo sabemos y tenemos una responsabilidad importante, nosotros también, en acoger a estas comunidades, en poder trabajar en conjunto, en potenciar y también reconocer todo el aporte cultural que estamos recibiendo en el fondo con estos nuevos ciudadanos y el libro y la lectura no quiere quedar ajena a ese proceso y por lo tanto desde esa línea en el fondo queremos potenciar. Y quizás otro también novedad que quizás a destacar, hay otras más, pero un poco en relación a las preguntas que tú nos habías hecho, también en el fondo el potenciar y habilitar espacios para la primera infancia, de 0 a 5 años. Hemos visto que el espacio de las guaguatecas ha ido tomando cada vez más lugar. Queremos y nos hace sentido absoluto que las guaguas puedan tener en el fondo su propio mobiliario con sus propias colecciones y que sea un espacio en el fondo donde los padres, los apoderados, los abuelos puedan ir con sus niños, nietos y qué sé yo, a tener un espacio en que gateen, que muerdan los libros, que escuchen cuentos, que jueguen, que canten y que finalmente la lectura se transforme y sea algo que esté dentro de su cotidianidad. Ay, no, fantástico, porque de ahí se parte, de la primera infancia, sí, yo creo, sí. Cuando los papás le leen los cuentos a los niños o sí. los llevan a la biblioteca. Sí. La biblioteca de Santiago hay una guaguateca, pues. La Biblioteca de Santiago Claro, hay una sí. guaguateca y ese proyecto se ha ido replicando y entonces la idea es que con este espacio en los mismos fondos se pueda tener más inyección de recursos para que se multipliquen, si esa es la idea. Ah, genial. Chiquilla, la última pregunta. A mí me gustaría saber, ¿qué es lo que leen los chilenos? Mira, o sea, de los últimos, ¿cómo se llama? Indicadores que hemos recibido, Condorito sigue siendo un hit por años. Siempre, y lleva muchos años como a la cabeza de ¿cómo se llama? De la preferencia de las lecturas de los chilenos. Y de que es algo propio, que ha sido parte de nuestra historia, sí. y que en el fondo se está buscando ahí. Hay un trabajo también grande desde las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares en ir considerando en el fondo y ir mezclando en el desarrollo de sus colecciones estos mismos gustos y ir también facilitando también otros tipos de lectura. Eso es la idea que se puedan encontrar en las bibliotecas o en espacios de lectura no convencionales. Ojalá una selección lo más diversa posible, que finalmente todos puedan encontrar algo que les interese en esos lugares. Eso es la apuesta, que es una gran apuesta. Sí, bueno, aquí en el programa la idea es como hablar de todo tipo de libros, o sea, libros serios, no tan serios, hablar de literatura fantástica, de terror, romántica, hablar de libros de manualidades. Por supuesto. Hablar de todo, en realidad, para que cada uno encuentre como su espacio de lectura. Absolutamente, esa es un poco también la idea de todos los instrumentos que se están desarrollando en las distintas instituciones públicas que estamos aquí trabajando por este desafío. Fantástico, todo lo que están haciendo a nivel del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y específicamente del Plan Nacional de Lectura. Así que les damos las gracias a Paula Larraín, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y a Melanie Ávila, ella es encargada programática del Plan Nacional de Lectura. Un placer. Sí, muchísimas gracias, Paulina. Y todo el éxito para su programa. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo creo que en otra oportunidad igual las voy a invitar para que hagamos como una evaluación quizás de lo que ha sido, digamos, todo el año. Sí. Feliz. Listo. Muchas gracias a ustedes. Estamos presentando Demos Vuelta a la Página, con la conducción de la periodista María Paulina Correa. Y ahora invito a los jóvenes a escuchar atentamente la sugerencia que nos hace Pía sobre qué libro leer esta semana. Hoy les vengo a recomendar un libro y este se llama Es cierto que el amor lo cambia todo por Nicola Jung. Este libro es de Ediciones B y lo pueden encontrar en todas sus bibliotecas. ¿De qué trata la historia? Esta es la historia de Madeleine, que es una chica que tiene una serie de enfermedades un poco extrañas y no han podido diagnosticarla realmente. Entonces, esta niña vive con su madre y su enfermera en una casa hermética, o sea, no tiene contacto con el exterior
y vendría siendo como una nueva niña burbuja. Un día la historia comienza a complicarse cuando llegan sus vecinos y en ellos conoce a Oliver, que lo vamos a conocer como Oli. Este es un muchacho muy simpático, muy amigable con todo el mundo y lo único que quiere es acercarse a ella y conocerla. Sin embargo, todas las personas que no sean ni su madre ni su enfermera tienen prohibida la entrada a la casa. La historia de Oli y Madeline se desarrolla por medio de mensajes de texto que ellos se envían de una casa a la otra con el celular. Van entablando una relación de amistad y de romance muy tierna a medida que avanza nuestra historia. Sin embargo, Madeline siempre quiere algo más. Quiere conocer a Oliver, quiere estar con él, quiere compartir una tarde juntos paseando fuera de la casa. Y a lo largo de la historia vamos viendo cómo Madeline se atreve a hacer nuevas cosas, se atreve a desafiar la autoridad de su madre para poder cumplir su sueño, que es salir un día de la casa. Esta historia es sumamente entrañable, muy cariñosa, muy dulce. Tiene muchas frases que nos dejarán reflexionando y pensando en la amistad, en el amor y en las segundas oportunidades. Además, como dato anecdótico, les voy a contar que el 15 de junio la película adaptación de este libro se estrena en cines. Así que no hay ninguna excusa para no verla y, por supuesto, para no leer del libro y disfrutar de esta hermosa, hermosa historia. Así que este fue mi comentario acerca de Es cierto que el amor lo cambia todo, todo, de Nicola Jung. Se los recomiendo a todos los chicos y chicas que quieran entrar en este mundo del romance contemporáneo. Y nos vemos en el próximo episodio con otro libro. La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vicente Huidobro. Demos vuelta a la página presenta Pequeños Grandes Relatos. El cuento que escucharán a continuación de seguro lo siguen leyendo en los colegios. Me extrañaría que no, porque aunque es una historia triste, es bellísima y conmovedora, ya que es una historia de amor muy especial. De seguro más de alguno de ustedes se sentirá representado al escucharla. El autor de este cuento que van a oír es el escritor chileno Óscar Castro, nacido en Rancagua en 1910 y fallecido en 1947 en Santiago. Castro tiene una pluma bastante realista y los entendidos lo sitúan cercano a la corriente del criollismo. En su corta vida escribió poesía, cuentos y novelas. Destacan sus obras Huellas en la Tierra, Viaje del alba a la noche, La sombra de las cumbres, Llampo de sangre y La comarca del jazmín, entre otras. Bueno, vamos con nuestro pequeño gran relato. Lucero, de Óscar Castro. Recortadas unas sobre otras, las cresterías de la cordillera barajan sus naipes pétreos hasta donde la mirada de Rubén Olmos puede alcanzar. Cumbres alvísimas, azules hondonadas, contrafuertes dentados, enhiestas puntillas van surgiendo ante su vista siempre cambiantes, cada vez más difíciles al paso a medida que asciende. Antes de iniciar un repecho demasiado fatigoso, el viajero decide conceder un descanso a su cabalgadura, que resopla ya como un fuelle. Y cuando se ha detenido, cruza su pierna izquierda por encima de la montura y despeña su mirada hacia el valle. Primero le salta a la pupila el espejo del río, que alarga con desgano su caprichoso serpenteo por entre pastizales y sembrados. Pasan luego sus ojos por sobre los cuadriláteros de unos cuantos potreros y busca el pueblo, de donde partiera en la mañana. Allí está, escaparate de juguetería, con sus casas enanas y los tajos oscuros de sus valles. Algunas planchas de zinc devuelven el reflejo solar, tajeando el aire con plateado y violento resplandor. Con un aleteo de párpados, Rubén Olmos borra la imagen del valle y examina a su cabalgadura, cuyos mojados ijares se contraen y elevan en rítmico movimiento. ¿Te estáis poniendo viejo, Lucero? Interroga con tono cariñoso, y el animal gira su cabeza negra, que tiene una mancha blanca, plagio de una estrella en la frente, como si comprendiera. Bueno, también es cierto que harto habéis trabajado.
Pero te quedan años de viajes todavía, por lo menos, mientras la cordillera no se bote a mairastra. Torna a mirar la mole andina, familiar y amiga para él y Lucero. No en balde la han atravesado durante 11 años. Rubén Olmos, encandilado un poco por la llamarada blanca del sol en la nieve, piensa en sus compañeros de viaje y en la ventaja que le llevan, pero no le concede importancia al detalle. Está cierto de darles alcance antes de que anochezca. Siempre que vos me acompañís, la nos vamos a tener que alojar solito, manifiesta el caballo, completando su pensamiento. Rubén Olmos es vaqueano antiguo. Aprendió la difícil ciencia junto a su padre, que desde niño lo llevó tras él por entre peñascales y barrancos, pese a sus rebeliones y a la desconfianza que le inspiró al comienzo la cordillera. Cuando el viejo murió tranquilamente en su cama, el patrón de la hacienda lo designó a él como reemplazante. Cruzó por lo menos 100 veces esta barrera, que al principio se le antojara inexpugnable, y trajo arreos numerosos de ganado cuyano, siempre en buenas relaciones con la fortuna. Eligió a Lucero cuando éste era todavía un potrillo retozón, y él mismo tuvo a su cargo la tarea de domarlo. Desde entonces, nunca quiso aceptar otra cabalgadura, a pesar de que su patrón le regaló 2 bestias más, de mayor empuje al parecer y de superiores condiciones. Este caballo ha sido para él una especie de mascota, a la que se aferró la superstición de su vida siempre jugada al azar. El vaqueano, habituado a la lucha épica contra los elementos antes que por las hembras, se apasionó por el peligro. Con instintiva sabiduría puso su devoción en un bruto, presintiendo quizás que de él no podía esperar desaires ni traiciones. Si un día le dieran a elegir entre la vida de su hermano y la de Lucero, vacilaría un rato antes de decidirse, porque el animal, más que un vehículo, significó desde el comienzo un amigo para él. Fue algo así como la prolongación de sí mismo, como la vibración de sus músculos continuando en los tendones de Lucero. Rubén Olmos nació con la carne tallada en dura sustancia. Sintió la vida en oleadas galopándole las rutas de su ser. Arriba de un caballo, fue siempre el que conduce, no el que se deja llevar. Y esta fuerza pidió espacio para vaciarse. Ninguno pudo resultarle más propicio ni más adaptado a sus medios que la tumultuosa crestería de los Andes. Mirado sin atención, el vaqueano es un hombre como todos. A lo sumo, da sensación de confianza en sí mismo. Debajo de su piel cobriza y de su nariz achatada, asoma la evocación de algún indio, su antepasado. Su risa no tiene resplandores, se le oscurece en los ojos y a lo más blanquea en la punta de sus dientes. Apacentador de soledades, aprendió de ellas el silencio y la profundidad. Con Lucero se entiende mejor que con los humanos. ¿Será porque el caballo no responde? ¿O porque dice siempre que sí con sus ojos tiernos y húmedos? Vaya uno a saber. Bueno, ahora vamos andando. Asentados sus cascos en cualquier andadura, el caballo enfila en dirección al cielo. El jinete, inclinado hacia adelante, lleva el compás del balanceo. Ruedan piedrecillas hacia las profundidades y tintinean las argollas del freno. Y Lucero, tac, 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 arriba, por fin, a la cima, tras caminar un cuarto de hora. En la altura, el viento es más persistente, más cargado de agujas frías. Resbala por la cara del vaqueano. Busca cualquier hueco de la manta para clavar sus dientes. Sin embargo, la costumbre inmuniza al hombre de su ataque, y por más que el soplo insiste, no consigue inmutarlo. Tras puestas unas cuantas cadenas de montañas, ya no se divisa el valle. Hay cerros hacia donde se vuelve la mirada, y arriba, un cielo frágil, puro, más azul que el frío del viento, manchado apenas por el vuelo de un águila, señora de ese predio, inabarcable.
La soledad de la altura es tan ancha, tan diáfanamente desamparada, que el viajero siente a veces la leve sensación de ahogarse en el viento, como si se hallara en el fondo de un agua infinitamente liviana. Pero el hombre no tiene tiempo de admirar las perspectivas magníficas del paisaje, ni esta atmósfera que parece una burbuja translúcida, ni el verde rotundo y orquestal de las plantas, sin la sinfonía de pájaros e insectos que ascienden en flechas finas hacia la altura, dicen nada a su espíritu tallado en oscuras sustancias de esfuerzo y decisión. Desde una puntilla que resalta por sobre sus vecinas, Rubén Olmos explora el sendero con la esperanza de divisar a quienes lo preceden, pero la mirada vuelve vacía de este peregrinaje. El hombre arruga la boca. Sus 4 compañeros, que partieron de la hacienda 1 hora antes que él, le han tomado mucha ventaja. Tendrá que forzar a su pingo. A su paso, van surgiendo lugares conocidos: la Cueva del León, la Puntilla del Cóndor, la Quebrada Negra. Mis compañeros pueden estar esperándome en el refugio El Arriero. Piensa y aprieta las espuelas en las costillas del lucero. El sendero es apenas una huella imprecisa, en la cual podrían extraviarse otros ojos menos experimentados que los suyos. Pero Rubén Olmos no puede engañarse. Este surco anémico por donde transita es una calle abierta y ancha que conduce a un fin: la tierra cuyana. A medida que asciende, la vegetación cambia de tono. Se hace más dura y retorcida para resistir los embates de las tormentas. Espinos, romerillos, quiscos filudos ponen brochazos nocturnos en el albor de la nieve. La soledad comienza a tornarse cada vez más blanca y honda, revistiéndose de una majestuosa serenidad. El sol, ya soslayado hacia occidente, forcejea por tamizar su calor a través del viento. Cambia de pronto el decorado y el caballo del vaqueano desemboca en un inmenso estadio de piedra. 2 montañas enormes enfrentan sus paréntesis, encerrando un tajo cuyo fondo no se divisa. Parece que un inmenso cataclismo hubiera hendido allí la cordillera, separándola de golpe en 2. El jinete detiene al lucero. El paso del buitre ejerce una extraña fascinación en su mente. A los 15 años, cuando lo atravesó por primera vez, se le ocurrió mirar hacia abajo, pese a las advertencias de su padre, y al cabo de un momento, vio que la hondonada empezaba a girar semejante a un embudo azul. Algo como una garra invisible lo tiraba hacia el abismo, y él se dejaba ir. Por fortuna, el taita advirtió el peligro y destruyó la fascinación con un grito imperioso. ¡Vuelve la cabeza, Baulaque! Desde entonces, a pesar de toda su serenidad, no se atreve a descolgar sus ojos hacia aquella profundidad insondable. Además, el paso del buitre tiene su leyenda. No puede ser atravesado en Viernes Santo por un arreo de ganado sin que ocurran terribles desgracias. También su padre le advirtió este detalle, contándole, como ilustración, diversos casos en que la cima se había tragado reses y caballos de modo inexplicable. En verdad, el paso es uno de los más impresionantes que puede presentar la cordillera. El sendero tiene allí unos 80 centímetros de ancho, lo justo para que pueda pasar un animal entre el muro de piedra y el abismo. Un paso en falso y hasta el juicio final. Antes de aventurarse por aquella repisa suspendida quién sabe a cuántos metros del fondo, Rubén Olmos cumple escrupulosamente la consigna establecida entre los transeúntes de la cordillera. Desenfunda su revólver y dispara 2 tiros al aire para advertir a cualquier posible viajero que la ruta está ocupada y debe aguardar. Los estampidos expanden sus ondas por el aire diáfano, rebotan en las peñas y vuelven,
multiplicados hasta los oídos del vaqueano. Tras un momento de espera, el jinete se decide a reanudar su viaje. Lucero, asentando con precisión sus cascos en la roca, prosigue la marcha, sin notar, al parecer, el cambio de fisonomía en la ruta. Caballo lindo. Musita el hombre, resumiendo en esas palabras todo su cariño hacia el bruto. Lo que ocurre enseguida, nunca podrá olvidarlo Rubén Olmos. Al salir de un recodo cerrado, el corazón le da un vuelco enorme. En dirección contraria, a menos de 20 pasos, viene otro hombre, cabalgando un alazán tostado. El estupor, el desconcierto y la ira se barajan en el rostro de los viajeros. Ambos, con impulso maquinal, sofrenan sus caballos. El primero en romper el angustioso silencio es el jinete del alazán. Tras una gruesa interjección, añade a gritos: ¿Cómo se le ocurre meterse en el camino sin avisar? Rubén Olmos sabe que con palabras nada remediará. Prosigue su avance hasta que las cabezas de los dos caballos casi se tocan. Enseguida, saca una voz tranquila y segura del fondo de su pecho: El que no disparó fue usted, amigo. El otro desenfunda su revólver y Rubén hace lo mismo con rapidez insospechada en él. Se miran un momento fijamente y hay un chispazo de desafío en sus ojos. El desconocido tiene unas pupilas aceradas, frías, y unas facciones acusadoras de voluntad y decisión. Por su exterior, por su seguridad, parece hombre de monte, habituado al peligro. Ambos comprenden que son dignos adversarios. Rubén Olmos se decide por fin a establecer que la razón está de su parte. Empuñando su arma con el cañón hacia el abismo para no infundir desconfianza, extrae las balas, presentando un par de vainillas vacías. Aquí están mis 2 tiros. El desconocido lo imita y presenta igualmente 2 cápsulas sin plomo. Mala suerte, amigo. Disparamos al mismo tiempo. Así es, compañero. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que es volver no hay que pensarlo siquiera. Entonces, uno tiene que quedarse de a pie. Sí, pero ¿cuál de los dos? El que la suerte diga. Y sin mayores comentarios, el jinete del alazán extrae una moneda de su bolsillo y colocándola sin mirarla entre sus manos unidas, dice a Rubén Olmos: ¡Pida! Hay una vacilación inmensa en el espíritu de Rubén. Aquellas 2 manos unidas que tiene ante los ojos guardan el secreto de un veredicto inapelable. Poseen mayor fuerza que todas las leyes escritas por los hombres. El destino hablará por ellas, con su voz inflexible y escueta. Y como Rubén Olmos nunca se rebeló ante el mandato de lo desconocido, dice la palabra que alguien moduló en su cerebro: ¡Cara! El otro descubre, entonces, lentamente la moneda, y el sol oblicuo de la tarde brilla sobre un ramo de laureles con una hoz y un martillo debajo. El vaqueano ha perdido. Ni un gesto, sin embargo, acusa su derrumbe interior. Su mirada se torna dulce y lenta sobre la cabeza y el cuello de Lucero. Su mano, después, materializa la caricia que brota de su corazón. Y finalmente, como sacudiendo la fatalidad, se deja deslizar hacia el sendero por la grupa lustrosa del caballo. Desata el fusil y el morral con provisiones que van amarrados a la montura. Quita después el envoltorio de mantas que reposa sobre el anca, y todo ello va abriendo entre los 2 hombres un silencio más hondo que el de la soledad andina. Durante estos preparativos, el desconocido parece sufrir tanto como el perdedor. Aparentando no ver nada, trenza y destrenza los correones del rebenque. Rubén Olmos, desde el fondo de su ser, le da las gracias por tan bien mentida indiferencia. Cuando su penosa labor ha finalizado, dice al otro, con voz que conserva una indefinible y desesperada firmeza: Encontró en el camino
¿A 4 rieros con 2 mulas? ¿Por casualidad? Sí, en el refugio están descansando. ¿Son compañeros? Sí, por suerte. Lucero, sorprendido tal vez de que se le quite la silla en tan intempestivo lugar, vuelve la cabeza y Rubén contempla por un momento sus ojos de agua mansa y nocturna, la estrella de la frente, las orejas erguidas, las narices nerviosas, para decidirse de una vez, echa al aire su voz cargada de secreta pesadumbre. Sujete bien su bestia, amigo. El otro afirma las riendas, desviando la cabeza de su alazán hacia el cerro. Entonces, Rubén Olmos, como quien se descuaja el corazón, palmotea nuevamente a Lucero en el cuello y de un empellón inmenso lo hace rodar al abismo. Demos vuelta a la página presentó Pequeños Grandes Relatos. Les dije que iban a escuchar una historia conmovedora, ¿cierto? Muy triste la historia de Lucero, pero linda. De hecho, cuando la grabamos, todos los que estábamos en el estudio nos emocionamos bastante. En fin, eso es lo que tiene la literatura, te conecta con las emociones. Y estamos llegando ya al final del programa. Espero que les haya gustado este primer capítulo de Demos Vuelta a la Página. Los invito a visitar el sitio web www.demosvueltalapagina.cl, donde podrán volver a escuchar el programa y el cuento, y a enviarnos sus escritos a demosvueltalapagina@gmail.com. Que tengan una buena tarde y nos encontramos el próximo sábado. Mi nombre es Laura. Soy profesora normalista y de verdad yo soy fanática por Isabel Allende, una escritora que siempre la he seguido, y el libro que me impactó precisamente de ella fue que se titula Paula. Eso fue para mí un libro que me llegó mucho. Yo tengo 3 hijas y esa fue la razón por la cual me involucré mucho en su obra y donde sea la recomiendo. Radio Estrella del Mar presentó Demos Vuelta a la Página, con la conducción de la periodista María Paulina Correa. Porque leer es entretenido, leamos. Demos Vuelta a la Página es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2017.